Yo creo que muchas personas no están viviendo la vida que ellos quieren porque les sucede lo que a mí me pasaba en ese momento, y era que dejé de soñar. Estaba totalmente resignado y no lo veía. Y ya de ahí, de ese impacto tan fuerte, yo dije, yo quiero hacer eso para otros seres humanos. Yo quiero hacer ese impacto para la vida de los seres humanos. Y ahí empezó a crearse el resto de mi vida. Listo, feliz día, feliz tarde, queridos emprendedores. El día de hoy tenemos a un amigo, Giovanni González, que hemos compartido escenario juntos y siempre estamos creando diferentes tipos de cosas. Giovanni, feliz tarde, gracias por darme el tiempo de estar con nosotros el día de hoy, y sería un placer para mí que te presentaras con esta maravillosa audiencia. Richard, gracias por invitarme y ser parte de tu comunidad, dejarme ser parte de tu comunidad. Y ¿cómo me presentaría yo? Digamos que me presento como, llevo un poco más, casi 15 años, más de 10 años, casi 15 años en el ámbito, en el campo de la capacitación de la gerencia y el entrenamiento del liderazgo para los pequeños negocios, pequeños y medianos negocios. Y tengo 2 hijos, originalmente de Colombia. Y sí, diría que en mi tiempo libre me gusta leer y jugar tenis. Perfecto, me gustaría decir eso. Perfecto. Eso me gusta que hablemos. Muy pocas personas, cuando digo que se presenten, y sobre todo en ese tipo de programas, siempre vamos negocio, ¿verdad? Y tú rompes un poquito de eso, de lo que la parte familiar y la parte pasional, ¿no? Sobre todo la parte, mira, por ejemplo, yo te conozco hace muchos años y yo no sabía que tú jugabas tenis. Es increíble, o sea, uno, como dice, uno nunca deja de conocer a una persona, porque siempre hay más y ese tipo de cosas. Bueno, Gio, naces en Colombia, por lo que entendido. Ahorita estás viviendo en Atlanta hace muchísimos años. Yo quiero entender el Giovanni niño adolescente. O sea, yo sé que estuviste un tiempo por Belice, también esa parte de la historia yo sé porque leí tu libro, pero quiero conocer más de dónde nace Giovanni, el que estamos viendo hoy en día, el que está haciendo talleres, el que está trabajando en shocks. O sea, ¿por dónde viene? ¿Dónde iniciaste? ¿Cuáles fueron tus principios antes de llegar a Estados Unidos? Quiero saber esa historia. Gracias, me encanta la oportunidad de recordar un poco todo el trayecto de mi vida. Creo, como te estaba compartiendo, soy de Colombia, originalmente de Bogotá. Y mi familia, digamos, clase media baja, y en su mayoría crecí con mi abuela. Mi padre y mi madre estaban muy jóvenes. Mi mamá me tuvo a los 16 años, 17 años, y mi padre tenía también 18 años, 17, 18 años, 19 años, estaba por esa época. Entonces, demasiado niños. Yo tengo ahora un hijo de 18 años y no me imagino a mi hijo, que se llama Estefano, teniendo un hijo. O sea, ¿qué va a hacer él? Nada. Exacto. Muy pequeño. Entonces crecí más con la influencia de mi abuela por parte de mi papá, y de ahí es en donde se formó un poco el contexto del resto de mi vida. Mi abuela había quedado huérfana desde muy pequeña, o crecí, no huérfana, pero sí sin su madre. Entonces ella era, su manera de ser era muy de madre de todo el mundo. Y todo el mundo llegaba a la casa y ella tenía comida para todo el mundo y siempre te podías quedar en la casa. Entonces, por mis primeros 12 años que viví en Bogotá, que viví en Colombia, siempre había mucha gente entrando, muchos primos, muchos amigos quedándose, y siempre era como ella era siempre esa forma de siempre invitar a las personas a ver la mejor versión de ellos. Y creo que dentro de esa influencia ya de una persona ya mayor es en donde yo quise, desarrollé no quiero decir necesidad, pero sí como ese empuje a cómo impactar la mente del ser humano, la conciencia humana. Porque ella decía, su forma de ser era muy de necesitas querer
a las personas que viven en la calle, darle el chance al ladrón, visitar a los presos. Ella era muy así, ¿me entiendes? Y siempre estaba dándole dinero a las personas y siempre, de repente, en Colombia se acostumbra mucho tener empleadas, ¿verdad? Empleados, pagarle a empleados que limpien la casa. Entonces ella de repente conoció a una señora en la calle y la señora le dijo que necesitaba dinero y la contrató y la señora vino a vivirse a la casa sin conocerla. Entonces no necesariamente yo soy así, pero sí desde muy pequeño tenía como esas ganas de cómo hago para ayudar al mundo, pero no en una, voy a innovar algo que cambie el mundo, sino cómo impacto la mente humana. Okay. Y porque sentía que había mucho sufrimiento alrededor mío. Y no, desde pequeño no entendía por qué el ser humano sufre tanto, por qué el ser humano tolera tanto sufrimiento. Y creo que desde ahí, si yo llevara mi historia así desde el principio, mi historia psicológica, por decirlo así, creo que desde ahí es en donde vino mi impulso, mis ganas de, yo quiero estudiar la mente humana, yo quiero entender por qué algunos niños sufren, otros no, por qué algunos padres sufren y otros no, por qué algunos humanos sufren toda su vida y otros la llevan suave. Ok. Okay, perfecto, perfecto por ahí donde inicia. Entonces, ese es el movimiento donde tú estás ahí, tu infancia. ¿A qué momento te trasladas tú para Belice y qué hizo que fueras tú para allá? Sí, como alrededor de los 12 años míos, mi padre se va a vivir a Belice y me comparte que se va a casar con una doctora que ella es colombiana, pero estaba practicando dentistería en Belice. Okay. Entonces, dentro de su relación, él dijo, yo me voy a ir para Belice, ¿te gustaría venir? Y yo pensé, no, yo no quiero irme para Belice, ¿para qué me quiero ir a Belice? Yo ya tenía mis primeros amigos, mis primeros amores, todo en Colombia, ya la sociedad, el ambiente me empujaba a quedarme, pero yo tenía un gran sueño, y mi sueño desde muy niño era de aprender inglés. Okay. Y mi padre me dice, en Belice hablan inglés, y eso fue como para mí, como, oh my gosh, creo que aquí puedo hacer mi sueño realidad. Entonces ya al ir a Belice y quedarme un tiempo con ellos, todo un verano, él me dice, ¿por qué no te quedas? Aprendes inglés, te quedas unos años. Y ya de ahí es donde yo dije, bueno, yo me quedo. Okay. Y de ahí empezó un poco la historia de por qué me quedé en Belice. Te la estoy haciendo corta porque había otras cosas, pero haciéndola corta, esa es la historia y ahí me quedé y ahí aprendí a ser un poco más caribeño. Mi forma de ser también es muy caribeña, porque ya toda mi adolescencia, mi primera novia, todo el cuento fue en Belice. Entonces tengo una personalidad más de, nos vemos mañana, see you tomorrow, todo está bien. Ok, oye, amigo, yo estaba esperando esta pregunta para más adelante, pero ¿cómo fue el choque cultural de salir de Colombia a vivir en Belice? Allá se habla inglés, es otro idioma, llegas, estás en el Blue, no tienes amigo, o sea, no sé si te puedo trasladar ese tiempo. ¿Cómo fue tu reacción? ¿Qué pensaste? ¿Qué te pasaba en la mente en ese momento? Súper chévere la pregunta porque sí, fueron choques inmensos. El primer choque es que yo solo viví con mi abuela, no con mi padre. Entonces, hubo un choque familiar. Fui a vivir con mi padre por primera vez y también fue un choque emocional para la familia porque yo no había vivido con él, tampoco conocía bien a su esposa y ella no me conocía a mí, entonces hubo un choque para ellos como pareja. Okay. Entonces yo nunca había estado dentro de un núcleo familiar de una pareja, yo nunca había vivido eso. Yo vivía con mi abuela y es diferente, con los abuelos ya eso es otra onda. No. Ya una pareja tiene muchos problemas, conflictos, dominación, evitar dominación, yo tengo la razón, están intentando de sacar su vida adelante, entonces había muchos problemas familiares entre ellos y por ende entre nosotros. Y después yo no hablaba inglés y además en Belice hablaban criollo, yo menos hablaba criollo, entonces no hablaba ni inglés ni criollo.
Y también Belice es muy caribeño, con una tendencia muy grande, con una influencia muy grande de África. Y todo el mundo es como tú, todo el mundo es morenito. Y yo era el único blanco, entonces era re raro, ¿cierto? Era como el bicho raro. Entonces eso también era interesante, no como aquí en Estados Unidos que hay racismo y hay insultos y nada. En Belice no se ve nada de eso, todos nos insultamos. No es nadie se salva, por decirlo así. Normal. Definitivamente no eres juzgado por decirlo así. O por lo menos esa fue mi experiencia. Y sí me tomó un tiempo, 2 o 3 años, volverme beliceño, o por lo menos entender un poco qué es ser beliceño. Pero me encantó mucho. Algo que aprecié mucho y aprecio mucho de Belice es de que en esa época todavía no había una influencia tan grande del Internet, no había una globalización. Entonces realmente el país sí estaba retrasado muchos años. No había semáforos, no habían boliches, no había cine, no había nada de eso. O sea, realmente tú te levantabas y caminabas, ¿cierto? Y la distracción era ir al río. Entonces, en esa época de un adolescente, de verse bien y quererse vestir con ciertas marcas, y nada de eso estaba en Belice. Tú te vistes como quieras y tú eres tu personalidad. Y eso fue un regalo muy lindo que yo diría que me dio la vida. Y ya al llegar a Estados Unidos sí hubo otro choque, porque esto ya es un monstruo de país, ¿cierto? Aquí me encontré contra el mundo. Pero yo diría que ese fue como más el choque cultural. Ahora, estás ahí en Belice, fluyes, haces lo que tienes que hacer. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿has regresado a Belice después de todo esto? ¿Has hecho Muy pocas veces, pero no regresé a Belice. Regresé hace poco porque mi papá tuvo un accidente muy grande. Se quemó el cuerpo. Se incendió y casi se muere. Wow. Entonces regresé para ir a verlo, pero yo no había necesariamente regresado porque estaba incompleto con ellos. Como hubieron muchos problemas psicológicos, por decirlo así, hubieron muchos conflictos entre nosotros como familia. Cuando cumplí 18 años, yo me fui y no regresé. Y no voy a regresar. Y nos vemos. Y eso fue bueno porque cuando llegué a Estados Unidos, yo llegué sin dinero, sin conocer a alguien, sin una ruta, sin una brújula, sin nada. Pero no iba a regresar. Entonces... Eso está bien. Pero, vamos a hacer una pequeña pausa ahí. Pasas por los conflictos que tienes que pasar y tienes entonces el mapa, me imagino, regresarte a Colombia, a lo mejor uno. Dos, ya hablas inglés, entonces te ves más preparado. A lo mejor no era Estados Unidos, pero a lo mejor puede ser Bahamas, Isla Caimán o todos esos lugares que están cerca también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el Giovanni de 17 años que ya está preparándose que a los 18 me voy? ¿Ok? ¿Qué estaba pasando por tu mente en ese momento? ¿Veías esas opciones? ¿Solamente tenías la opción de Estados Unidos? ¿Ya conocías Estados Unidos? Quiero saber más de eso. Ya, ninguna de esas. Ya cuando estaba graduándome del colegio, lo que llamamos high school, yo tenía una novia y yo estaba súper enamorado de mi novia. Entonces yo lo que pensaba era, ¿cómo voy a la universidad para poder graduarme de la universidad y tener un futuro? Y fui a Colombia primero para crear eso. Pero no me aguanté. Entonces dije, no, me tengo que devolver a Belice para estar con la novia y todo el cuento, pero la novia consiguió novio. Pero cuando yo descubrí que la novia consiguió novio, yo estaba en Miami trabajando para hacer dinero para regresarme a Belice. Entonces, no iba a regresar a Belice también por eso, porque la novia tenía novio, ¿cierto? No iba a regresar a Colombia porque me habían dicho que eso iba a suceder seguramente, entonces tenía como ese orgullo. Y en ese momento yo estaba en Miami y precisamente hablé con mi padre y le dije todo lo que estaba sucediendo y le pregunté para dónde me voy. Yo tenía 18 años, me dijo algo muy chévere porque me dijo, mira un mapa, escoge una ciudad y vete para allá. Y no importa si conoces a alguien o no, tú nomás vete y descubre el mundo.
Y yo no sé si él estaba fumándose algo, si él está, yo no le diría eso a mi hijo, ¿verdad? Pero dentro de algo muy sabio, dentro de confía en el universo. Ok. Y eso fue lo que hice y busqué un mapa y encontré Atlanta. Y yo había estado unos años atrás en Atlantic City, me encantó, pensé que Atlanta era parecido. Le, le dije a él que me quiero irme a una ciudad que se llama Atlanta y él me dijo, precisamente conozco a alguien que está allá. Le escribí, ella me contestó, me dijo, ven y trabaja con mi esposo. Y yo me subí a un bus y regresé a Atlanta y me vine para Atlanta y de hecho la persona que me tenía que recoger en la estación del bus nunca llegó. Okay. Y yo tenía como $27 en mi bolsillo, eso es todo lo que tenía. Y utilicé como $7 para llamar a un teléfono, ¿cierto? Que tenía, hasta que 4 o 5 horas después alguien contestó ese teléfono, le conté toda mi historia y para hacer la historia corta me fue y me recogió a la estación del bus y me quedé al principio con un conocido del que se supone que tenía que recogerme que no llegó y así empezó mi vida acá. Wow, increíble. Y entonces llegas a Atlanta a los 18 años. 18, 19 años, sí. 19, 18. Ok, entonces llegas a Atlanta. Ok, ahora estás viviendo en Atlanta, todo es nuevo. ¿Cuáles son los primeros, los baby steps de Giovanni González en la ciudad de Atlanta? Realmente yo estaba perdido. Entonces conseguí trabajo con el esposo de esta amiga, se llama Albert. Conseguí trabajo con Albert y ahí pude conseguir un lugar donde quedarme para dormir. Y éramos como 8 en un apartamento. Y todos eran transgenders. Eso fue algo súper interesante porque yo nunca había visto ni en Belice ni en Colombia tan abierta la expresión de la comunidad gay. Y ellos eran ya más, ellos eran transgenders, entonces ellos ya se vestían como mujeres, estaban totalmente transformados y también le hacían a las drogas. Okay. Entonces hacían cocaína y hacían cosas en el baño y era pesado, ¿me entiendes? Y en las noches algunos se vendían y era un ambiente re pesado. Okay. Pero lo hermoso de eso es de que yo estaba en la mitad del ambiente pesado, ¿me entiendes? Pero yo podía ver que esta gente no estaba intentando de dañar la sociedad, estaba intentando de sobrevivir. Okay. Sus miedos, su expresión, que para que muchos vamos a juzgar, realmente era sobreviviendo sus propios dolores. Y yo no sabía yo no sabía cómo vivir ese momento porque ellos me estaban dando de comer. De hecho, sabían que yo pues soy straight, no ninguna tendencia de esa manera. Entonces, movieron cómo ellos se quedaban en los cuartos y me dieron un cuarto solo para mí, para que yo no me sintiera incómodo. Súper bellos. Y me daban de comer mientras que me llegaba mi primer cheque. Y así empezó mi vida en Estados Unidos. Tengo un recuerdo muy bello de un aspecto de la sociedad que sí era muy pesado, ¿cierto? Había mucho dolor, mucho sufrimiento, había droga, había de todo, pero era gente cuidándome, eso era muy bello. Wow, increíble, ¿no? Increíble como que, Giovanni, muchas veces en medio de los caos hay gente muy humble, ¿no? Muy bien, en medio de los caos. Y eso pasa a lo mejor en los caseríos, no sé, los diferentes barrios, pero siempre hay alguien donde que tú puedes pensar que te salva el pellejo por algo, ¿no? Yo me acuerdo una vez estaba en Ciudad de México y estaba viviendo también, ¿no? Acaba de llegar a México, no tenía mucho dinero ni nada por el estilo. Y como a las 3 de la mañana voy regresándome del metro al apartamento y hay uno de las personas esas que huelen no sé qué cosa, bazooka o no sé qué. Él me acompañó hasta el apartamento y dice, te voy a acompañar para que no te pase absolutamente nada, porque yo sé que tú vives aquí y te voy a acabar. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, es la palabra que tú usas mucho, ¿no? El fluir. O sea, si tú fluye con tu personalidad, fluye con las cosas, o sea, pues, no que estás exento a que no te pasen las cosas, pero también uno no sabe, siempre hay ángeles en todos lados que están ahí para... Siempre ángeles, sí. Entonces, y eso fue lo que yo viví mucho al principio. Eso, ok, entonces, bueno, me imagino, ¿y qué pasa después? Te metes a la universidad en Atlanta, te pones a trabajar duro ahí, ¿qué sigue ahí con Giovanni después?
No, primero tuve un desorden como joven. Primero Ok, entré más en rumba y en trago y en adicciones primero caí allá ok, ok, y, y al mismo tiempo trabajando muchas horas, o sea, vivía como las dos. ok. Y, pero siempre quería más, Ujú, ¿cierto? Yo siempre quería más. Y como yo traía un trauma en ese momento no reconocido y era mi relación con mis padres. Estaba muy incompleta. Tenía una relación muy incompleta con mi madre por no haber crecido con ella y por mi padre por la expectativa que yo quería que él fuera para mí, que no se llenó. Entonces yo ok, estaba muy aislado de ellos y no quería ayuda de ellos, yo casi no hablaba con ellos, yo estaba como viviendo un trauma como joven, ujú, pero nadie realmente lo sabía. Esto te lo puedo decir ahora es por mucho trabajo que he hecho en mi desarrollo personal, pero en ese momento lo estaba viviendo. Entonces me estaba intentando de esconder en mi trauma detrás de mucho trago y muchas sustancias que estaba intentando en ese momento que me estaban genuinamente llevando a un precipicio. Sin embargo, yo estaba trabajando como un cocinero, lavaplatos, ok, como lavaplatos y cocinero en un restaurante francés. Y, y mi primo llegó de Costa Rica a visitar y él llegó de haber estado no sé cómo se dice, en el seminario, él iba a ser cura. ujú, Entonces llegó a Atlanta con un espacio de amor y de aceptación y de posibilidad. Y a pesar de que yo estaba en un lugar oscuro y estaba escondiéndolo, su forma de ser me iba como doblando. ok, Y él conoció a una señora que estaba creciendo un equipo de ventas hispano. ok, Entonces, a pesar de que yo estaba en un momento medio oscuro, mi primo me invita a ver si yo le puedo ayudar a traducir, etcétera. Y esta señora se llama Donna Page, fue la primera que me presentó el desarrollo personal. ok, Ella fue la que me dijo, ¿cuánto tú ganas al mes? Yo en esa época hacía como $1,000 al mes, $1,100 al mes. Entonces me dijo, tú puedes ganar $1,100 al mes solo vendiendo un producto y no ujú, tienes que trabajar 50 horas o 60 horas ok, a la semana. Y para mí eso fue como, ¿what? ujú, ujú, Yo estoy trabajando 60 horas a la semana para ganarme $1,000. Tú me dices que si yo vendo un producto me puedo ganar 1,000 y si vendo dos, 2,000. O sea, no importa qué tan metido yo estaba en mi dolor, eso se fue oportunidad. Yo le pregunté a ella, ¿y cómo hago eso? Entonces me dijo, bueno, ¿quién tú eres? Haciendo la historia corta, ¿quién tú eres? No vas a poder hacer eso. Necesitas desarrollarte, necesitas pensar diferente, necesitas crecer como ser humano y me invitó a una capacitación, a un curso intensivo de desarrollo personal, un curso de 3 días. Y eso fue, ¡pah! Me impactó acá, eso unió toda mi vida, mis sueños, mis debilidades, todo eso, y sin regresión, eso tuvo un impacto tan grande que entendí mi dolor. Y ahí fue donde me di el permiso de volver a soñar. Y yo creo que muchas personas no están viviendo la vida que ellos quieren porque les sucede lo que a mí me pasaba en ese momento y era que dejé de soñar. Estaba totalmente resignado y no lo veía. Y ya de ahí, de ese impacto tan fuerte, yo dije, yo quiero hacer eso para otros seres humanos. Yo quiero ser ese impacto para la vida de los seres humanos. Porque sé que todo el mundo lleva sueños que quieren sacar adelante. Todo el mundo los lleva como yo los llevo, como mi abuelo los lleva, y yo quiero hacer eso con mi vida. Y ahí empezó a crearse el resto de mi vida. Eso fue más o menos cuando tenía como 23, 24 años, y ya de ahí me di permiso de ir a la universidad. Yo ya estaba ilegal, entonces estaba cabrón. Yo sabía que arreglar esa onda. Pude arreglar esa onda. O sea, estaba como en los límites de mis permisos, pero pude sacar mi visa de estudiante. O sea, le eché todas las ganas, leía todos los libros. Ahí fue donde llegó el alquimista a mi vida, donde dice que cuando tú quieres algo, el mundo conspira y para que tú saques tus sueños adelante. Y yo, no sé, me entregué a la posibilidad de la fe. ¿Cierto? En donde dice un acto de fe activa la mano de Dios.
Y yo no tenía talento, yo no tenía influencia, yo no tenía dinero, yo no tenía ni madres, pero sí tenía la posibilidad de creer en la posibilidad de la fe. Y tú sabes que una acción lleva a otra acción y llega a otra acción y lleva a otra acción. Y, y de ahí empecé a formar el resto de mi vida y ahí me enamoré del desarrollo personal. Wow, qué bonita historia, ¿no? Y entraste muy joven al mundo del desarrollo personal. O sea, Sí, y afortunadamente me obligaron. actuaste muy joven también, y actuaste muy joven, también me gusta. Me acuerdo una vez, yo trabajaba, cuando yo recién llegué a Estados Unidos, estaba en una ciudad que se llamaba Raleigh, Carolina del Norte, y ahí el primer curso de desarrollo personal, y estaba ganando igual, $1,000, creo que al mes 1,200. Y me dice, no, es que se va a presentar Brian Tracy en un no sé qué en Nueva York. Y fue la primera vez que yo fui a Nueva York. Y yo pagué $500 en aquel tiempo. Igual, tenía unos 22, 23, 24 años. En aquel tiempo, casi la mitad de mi cheque para ir a Nueva York, quedarme no sé dónde, a ver a Brian Tracy, hablar no sé cuánto tiempo. Y eso hasta el día de hoy fue una experiencia que me llevo. Pero fíjate que lo que pasaba en aquel momento es que yo todavía era empleado, pero ya yo tenía esa visión de pagar para capacitación. Siempre, no sé de dónde, siempre yo pagué para capacitarme. O sea, lo que yo no tenía, yo lo pagaba para capacitarme. De hecho, si tú me preguntas a mí hoy en día, oye, fabrícate $50,000 para comprar un carro o vete 50,000 por una capacitación, yo te fabrico los 50 y me voy a la capacitación. No sé por qué, a lo mejor eso se volvió vicioso, no tengo la menor idea. Pero el estar rodeado de personas, la energía que está en la sala, la energía que hay alrededor, las personas con quien tú conectas, es increíble. O sea, es increíble y lo he visto. Pero no era el que soy yo hoy en día. Y tocando el tema que estabas hablando tú hoy, ahorita, más bien de, oye, me di permiso a, porque también en la vida de empresario hay siglos. Lo que a ti te interesó o te llamaba la atención cuando tú iniciaste tu emprendimiento o a dar tus formaciones, no necesariamente 10 años después quieres hacer lo mismo. Hay cosas que quieres cambiar, ¿no? Entonces quiero ver esa parte para ti. Tú inicias con la parte del desarrollo personal, estás on fire, vas a la universidad y todo eso. ¿Qué sigue después? Sí, voy a la universidad y le echo ganas, ¿cierto? Y tengo 3 trabajos mientras que voy a la universidad. Un trabajo full time. Yo todavía no sabía trabajar inteligentemente, entonces trabajaba duro. Okay. Entonces tenía 2 trabajos, a veces 3 trabajos para pagar la universidad y también, obviamente, para vivir y buscaba ayuda por todos lados. Ya cuando estaba cerca de graduarme, un amigo me invita a trabajar con él en una compañía de pinturas. Y en la compañía de pintura me invita para ayudarles a vender, a ser estimador y vender proyectos de pintura. Okay. Y el dueño de esa compañía apenas había terminado el high school, era inmigrante, no tenía todavía sus documentos en regla, no hablaba inglés. Okay. Y todo su equipo de ventas eran graduados de la universidad. Y él nos enseña a nosotros de la industria para que nosotros vayamos a vender. Y ahí vi por primera vez lo que es ser inteligente. Y no es necesariamente ir a la universidad, es saber utilizar tus recursos. Entonces él tenía a este chico de la universidad, uno de mis mejores amigos, que me trae a mí y yo ya, como había estado en el campo del desarrollo personal, ahí ya me había yo aprendido a vender, a comunicarme, a crear confianza, ¿cierto? A crear conexión. Entonces ya empecé yo a vender part-time, vendía más o menos $500,000 para esta compañía part-time. Entonces él estaba recontento conmigo, era como que yo todo lo que a donde va me vende. Y entonces esta señora Donna me dijo, si tú aprendes a vender, nunca vas a tener que preocuparte por dinero. O sea, aprendí a vender, aprendí a conectar, por decirlo de esa manera. Y ya de ahí esta compañía me mandó a Dallas y a Ohio. Entonces, ahí les levanté la compañía también. Entonces me di cuenta que el mundo de los negocios era un poco más simple de lo que yo pensaba. Y ahí llegó el libro de Rich Dad, el padre pobre y padre rico, a mi vida y ya lo entendí. Entonces, antes de terminar la universidad, lo que empecé a crear una compañía de mercadeo. Empecé a ayudarle a pequeñas compañías de construcción a crear una mejor marca local para que ellos levanten sus ventas. Y yo les pedía
solamente un 3% de sus ganancias, de 2 al 3%. Entonces ya de ahí empecé, ya me gradué de la universidad sin trabajar duro. Ya ahí solté todos los trabajos, ahí ya aprendí a hacer dinero. Hacer dinero de una manera diferente. Pero mi pasión estaba en el desarrollo personal. Pero ahí me quedé un buen tiempo hasta que comencé una compañía de pisos y ahí tuvimos un buen impulso, pero decidí tirarme de un paracaídas, de un avión con un paracaídas, me rompí la pierna, casi me mato, ahí estuve 8 meses en recuperación, entonces ahí perdí todo otra vez. Ok, y entonces pierdes todo otra vez y me imagino, ¿no? Estás con pierna mal y todas las cosas. ¿Qué te pasaba en la mente? Y dice, bueno, ¿qué? Porque igual, ¿no? Yo hago mucho ejercicio y a veces cuando hago unos ejercicios pesados, si lo hago y paro, para volver a iniciar otra vez es más complicado, igual en los negocios. Cuando vas por una ola y decaes y sales rápido, tomas acción rápido, está cool. Pero si no tomas acción de inmediato, o sea, como que las cosas se ponen mucho más pesadas para volverte a dar el impulso para poderte levantar. Si estás 8 meses inhabilitado, o sea, ¿qué pasa? O sea, tú deberías que tener como el triple de motivación para volver a levantarte. ¿Cómo fue eso? Yes. Se pierde ese impulso, y cuando se pierde el impulso, se pierde todo. Fueron 2 cosas, Richard, que me sucedieron y es una buena pregunta. Por un lado, lo bueno del desarrollo personal, cuando una persona se agarra al desarrollo personal, ¿cierto? Se agarra a ello. Nunca te suelta. Entonces, a pesar de que yo estaba pasando por eso, ya había leído el libro de Viktor Frankl, de A Man's Search for Meaning, un hombre buscando propósito, y había leído la historia de todas estas judíos que estaban pasando el holocausto. Yo no estaba pasando el holocausto, okay, ¿cierto? Entonces yo era diciendo, esto me sucedió para yo encontrar mi propósito, esto me sucedió para yo encontrar mi propósito. Entonces yo me decía, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ¿cuál es el propósito de eso? De ahí sale mi libro, de ahí es donde escribo La mente de un inmigrante. Entonces, mientras que yo estoy perdiendo una casa y perdiendo la otra casa y perdiendo mi relación, yo estoy escribiendo La mente de un inmigrante porque sé que voy a utilizar esos principios para reinventar mi vida. Eso fue que se volvió como la gran oportunidad. Sin embargo, también sucedió algo muy interesante ese mismo tiempo, Richard, y es que como empecé a perder la casa y el dinero, yo no me di cuenta que yo había asociado mi identidad con lo que yo había construido, con los juguetes. Okay. Y ahí entré en depresión, pero no me di cuenta que yo era mis logros. Y creo que eso fue algo muy importante que yo tenía que vivir. Yo tenía que descubrir que yo no soy mis logros, que yo no soy mi carrera, que yo no soy el dinero que hago, que yo no soy el carro que tengo, que yo no soy nada de ello. Yo soy una creación mía. Pero eso no lo podía ver en ese momento. Eso lo vi ya mucho después de caer en una depresión existencial, en una crisis existencial, de perderlo todo. Cuando una persona está pasando por eso, en ese momento no se ve la bendición. Pero la mezcla entre el desarrollo personal de que esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida y una depresión y una crisis existencial, la mezcla de esas 2 cosas es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Eso fue lo mejor que me pasó en mi vida, fue perderlo todo. Y de ahí pude reinventarme, ahí pude crearme. No como una meta para lograr, sino como una expresión de mi ser. Y ya de ahí creció, años después, crece lo que tú conoces ahora, que es nuestra firma de consultoría y apoyamos a líderes, pequeños negocios a sacar sus negocios adelante, a sacar su vida adelante. Ya. Yeah. Eso es, qué bueno que tocas esos temas, porque muchos de las personas pasamos por esos momentos, ¿no? Y en el momento ese te estás preguntando el por qué, y por qué me está pasando, y qué es lo que está pasando, y empiezas a asociar. A mí me pasó también, asociar los bienes materiales que se te están yendo con tu identidad y no tiene nada que ver.
En ese momento es aprender a soltar y ya, no se pudo. Y cuento algo rápido, hay una emprendedora que me contactó y estaba la factura por todos lados. Dice, oye, no puedo pagar esto, no puedo pagar esto, no puedo pagar esto. Tenía como unas 5 tarjetas de crédito. No, yo le dije, deja de pagarlas todas. No puedes. O sea, lo hice ahorita. Si estás en modo 911 emergencia, tú no puedes hacer contacto porque como quiera, porque pague una y no pague las otras, el crédito se va para abajo. Anyway, entonces mejor dile que no puedes pagar ahorita, reinvéntate tú, el dinero que entra, mételo en marketing, levanta tus 20 y después tú haces acuerdo. Una idea, ¿no? Cada quien tiene su manera de hacer sus cosas, pero eso fue lo que se me ocurrió, lo que yo hubiera hecho y lo que yo hice cuando me pasó. Yo, a mí, cuando llegaba un momento, literal en el momento de COVID, llegó un momento donde nosotros hacemos financiamiento y yo me metí en una deuda casi de $5 millones porque nadie estaba pagando los préstamos. Yo tuve que irme con la misma persona que me diera el capital y decir, mira, ahora yo no necesito 5, necesito 100. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque ahora, si cae otra crisis, ustedes me van a ayudar a levantar el negocio. Dejamos de dormir los dos. ¿Sí me entiendes? O sea, ya yo no me llevo toda esa presión sola. Entonces, eso es, al final del día, mucha gente necesita lo que tú haces. A mí me encantó la conferencia que, o sea, tú y hemos hecho muchos eventos, pero donde yo fui a tu evento de Atlanta, el último que fue en enero, creo, estuvo súper bien, muy bien organizado, muy bien hecho, se ve que eres muy estructurado en la manera que haces las cosas, siempre te conocí así, y me gustó, o sea, de la forma que no, la gente que a lo mejor no se ha capacitado con Giovanni, no van a encontrar lo wow, van a encontrar lo básico, pero bien desarrollado, y a mí eso me encantó, porque tus conferencias no son hype, o sea, no son hype de una tecnología que hoy está y mañana desaparece. No, hype de otra cosa, lo tuyo es bien fundamentado. Y quiero entender, amigo, ¿cómo fue que tú entraste a estructurar el coaching de esa manera? Porque muy poca persona lo hace. Sí. Nosotros nos enfocamos en la transformación del ser, ¿cierto? Ese es nuestro enfoque, es en el ser del ser humano. Y realmente son pocas las personas, genuinamente hablando, en el mundo que pueden hacer eso. No, que se han enfocado en hacer eso. Esto es diferente de life coaching, esto es diferente a motivación y esto es diferente a business coaching. Realmente es en transformar el ser del ser humano. Pero es un lenguaje tan ajeno para la mayoría de las personas, ¿cierto? Que he visto que las personas que más están interesadas en reinventarse, en cambiar el chip, es el emprendedor. Porque el emprendedor sabe y entiende que si no cambio, no tengo resultados. Si sigo haciendo lo mismo año tras año, pues voy a seguir teniendo los mismos resultados. Y el emprendedor tiene ganas de tener nuevos resultados, tiene ganas de llevar su familia al siguiente nivel. Entonces, mi enfoque es mucho en el emprendedor, en el dueño de los pequeños negocios o medianos negocios, ¿cierto? Porque ellos son los que están buscando reinventarse constantemente, están buscando en innovar. Y en algún momento, cada persona descubre que para poder tener más, necesito ser más, ¿cierto? Los negocios, en la medida que van creciendo, van teniendo problemas más grandes. Y está en el empresario en crear una capacidad para lidiar con problemas grandes. ¿Cierto? Como tú dijiste, no, pues ya al principio estar endeudado por $20,000 era lo peor que te podía pasar y tú llegaste a endeudarme por 5 millones y era como, oh, ok, pues creo que necesito una deuda más grande, ¿cierto? Es esa capacidad de expandir el ser, es en donde está el siguiente nivel del ser humano. Y yo me enfoco no solamente en que haya un crecimiento en abundancia, que las personas aprendan a hacer dinero, que sepan hacer dinero, pero también que haya un crecimiento en el ser, que puedan crear sus relaciones poderosas. Porque si es completamente inauténtico que la calidad de la vida de un ser humano se expande cuando su dinero se expande. Not really. Y ya lo puedo decir con convicción por la comunidad que me rodea. La mayoría de las personas que a este punto me rodean, el dinero no es necesariamente su problema. Es todo el rollo que han creado en sus vidas para crear el dinero.
las relaciones que han quemado, las mentiras que han dicho, o sea, todo lo que están cargando todo lo que están cargando por no ponerle atención al ser. En fin, entonces me estoy yendo por otro tangente. No, vas bien, porque esa es la pregunta que ibas a hacer. Digo así, ok, ya que todos somos emprendedores, incluyéndome yo, de la persona que te contactamos, de que tú nos das mentoría en diferentes tipos de ámbitos, de esa parte del ser más precisamente, te iba a preguntar justamente cuál es el factor común de de esas personas, de la que tú mentoreas. O sea, ya me dices, oye, el dinero para ellos no es tanto el problema. El problema está, me imagino, son emprendedores, sabemos crear. Compramos flores, la vendemos. La compramos en Ecuador, la vendemos en Panamá y sabemos cómo hacer dinero. Wow, whatever. O Richard sabe cómo hacer broker en finanzas y en diferentes cosas. ¿Cuál tú crees o cuál tú has visto con data que es la mayor problemática de nosotros en ese aspecto? Yo no diría, no estaría en este momento presente a algo en común del emprendedor, pero sí en algo en común del ser humano. Vale. Y algo común del ser humano, independientemente si ya ha creado dinero o si está en el proceso de hacerlo, es de que tiene su pasado jalándolo. Ok. Y tanto el emprendedor que está comenzando normalmente sabotea su progreso porque no ha completado algo en su pasado. Tanto el emprendedor de muchas cosas, sean sus padres, sea su relación con el dinero, sea su niño interior, sea un trauma. Y también el emprendedor que sí ya ha hecho dinero, que tiene un grupo, que tiene un equipo, que tiene una compañía, sigue saboteando su capacidad de crear la calidad de su vida que él quiere o que ella quiere, también por su pasado, porque no ha visitado las áreas del pasado que lo siguen jalando. Voy a dar dos ejemplos. Hace poco una compañía me contrató para apoyarlos a unir a su equipo de ventas, el equipo de ventas para ir a vender y hacer lana, Entonces los unimos, una compañía financiera, ellos venden seguros. Y la hicieron, tenían el sistema, unimos al equipo, se alinearon, creamos la misión, crearon la visión, se volvieron el grupo de mayor ventas de toda la compañía grande. No te voy a decir nombres porque son muy conocidos. Okay. Y fueron los que más vendieron, los compraron, hicieron millones de dólares. ¿Ya? Y ya se entregaron la compañía. Y el líder, desde ese momento, no ha dejado de sabotear su futuro. No pudo entender cómo lidiar con el dinero que ha creado, con el éxito que ha creado, y ha empezado a quemar todas sus relaciones, intentando de sobrevivir, de sacar adelante algo que en su pasado está incompleto. Okay. Entonces ahora me llaman, años después me llaman y me dicen, quiero crear esta compañía. Ok, vamos a ir a crearla. Pero hablando con estos líderes es como, ok, pero tienes quemado esto, tienes quemada esta relación, tienes quemada esta relación. Hay que ir a sanar el pasado. Bien. Lo mismo con el emprendedor pequeño, ¿cierto? Hace poco le ayuda a una pequeña empresa de techos, el rufero con su equipo, con su grupo. Y me dice, quiero sacar mi negocio adelante. Estaban haciendo alrededor de 300,000 al año. Ok, ¿cuál es tu meta? El millón o más. Ok. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Entonces me dice, va a nuestro curso de 3 días, etcétera, y me dice, no me había visto como un ser humano. Me había visto como un chico pequeño, moreno, ¿cierto? Que yo no tengo chance con las personas que son blancas. Ok. Y eso ¿de dónde viene? De su pasado. Entonces, al no completar su pasado, no salía, no se desataba. Ya al poder desatar eso, al poder soltar su pasado, ya las estrategias que él había estudiado por muchos años, ya las pudo implementar, porque es un ser humano, porque sí puede crear lo que él quiera crear. Y ahora hace poquito hablamos y me dijo que ya iba en 1.8 millones su empresa. Wow. Entonces, lo que más detiene a un emprendedor con éxito o no éxito es, me refiero a éxito financiero, es el pasado, el impacto del pasado que no están distinguiendo, que no lo pueden ver.
No, increíble. No, y qué bueno que tocas eso porque son puntos de mucho, ¿no? Y como lo estás diciendo, emprendedores, dueños de negocio, a veces yo pienso, ¿no? Que vamos a vender más y vamos a hacerlo, pero igual llega un momento que uno se estanca. Y voy a rápidamente, yo creé sistemas, bueno, empecé a vender mucho sin fundamentos. Y lo mira, venta, 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 venta. Y cuando me uno con mi equipo técnico, me dice, pero es que ya no podemos vender más. Y yo, ¿por qué? Porque las bases están quemadas. Con esas bases, no. Y me costó tanto, casi me tuve que ir a pique casi un año para arreglar todos los cimientos, para volver a subir otra vez y decir, bueno, ahora sí, con todo este sistema robusto que tenemos, las ventas pueden ir para el cielo. Porque todo eso, o sea, sí vendía, pero no tenía sistema. Entonces, ¿a qué servía? Entonces tuve que pasar toda la parte de reconstrucción y toda esta cosa que muchas veces ahora hasta la gente, y yo soy muy speed, ahora la gente cuando con mi equipo de programación me dice, oye, podemos hacerlo de tal manera, digo, no, yo quiero mi código limpio, que tome más tiempo, ya aprendí mi lección, aunque tome más tiempo, prefiero hacerlo bien, ¿no? Entonces, son parte de cosas. Y otra cosa que yo veo, que es que, como dice, el ser humano y sobre todo el emprendedor está en constante evolución. Y un negocio no va a crecer más que el dueño del negocio. Es imposible, porque la capacidad está limitada. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar creciendo constantemente, tenemos que estar aprendiendo constantemente, relacionando constantemente, conferencias, coaching, mentorías, lo que sea, para ver otra cosa de punto de vista. Yo hace poco estuve en mentoría, muchísimas veces, bueno, con Muñoz, y era increíble, o sea, a veces nos reuníamos y entre los grupos de empresarios y cada quien con una visión, pero como una persona tiene la capacidad de darte una idea y darle la vuelta a tu negocio. O sea, eso es increíble. Eso es increíble. Que tú una mentoría o una charla te pueda 2x, 3x los ingresos que tú estás teniendo, o 2x o 3x la personalidad que tú eres. No, y cosas bobas, Giovanni. O sea, yo iba una vez al mes a diferentes ciudades de Estados Unidos. Llegaba, rentaba un carro, y el hotel, el check-in, ta. Y después me pregunto, le digo, oye, ¿ustedes por qué no rentan vehículo? Y me dice, no, pues es que mejor en Uber, sale más barato y es más conveniente, no tenemos que estar llenando el gas después de que tú te tienes que ir. Y yo me quedé como, me puse a ver mis bills de Enterprise, cada vez que yo rentaba un carro por 3 días, eran 500, $600. Ahora, no tengo problema de parqueo, no tengo problema de eso, me subo ahí, me dejan donde me tienen que dejar. Me quité no solamente $600 de gasto, pero la tranquilidad que tengo. Solamente porque una persona me dio esa idea. O sea, son cosas que a veces yo pienso que como seres humanos, queriendo estar bien, nos sobrecomplicamos la existencia que yéndonos por el camino de lo que es la simplicidad. Ahora, Gio, yo sé que tú tienes unos buenos programas ahí que ya me has invitado muchas veces. Ahora sí voy a tener que ir. ¿Cómo te iba a decir? Hablan un poco de los programas que tienes en puerta. Tienes Shock, estuvo en Shock a principio de año, lo vas a hacer otra vez. Tienes tu programa de 3 días. Este es el momento que quiero que hables de lo que haces, de la gente que viene, cómo la gente sale transformada y de unos casos de éxito. Sí, gracias por dejarme hablar del programa. Precisamente ahorita en septiembre 12, es septiembre 12, 13 y 14, creo, es viernes, sábado y domingo. Okay. 12, 13 y 14 vamos a hacer nuestra conferencia Acceso al Líder en Ti. Okay. Es un programa inmersivo, es un taller inmersivo de liderazgo, en donde yo diría que las personas que están genuinamente interesadas en descubrir qué es lo que las está atando, qué es lo que les ha parado para mejorar su relación con su familia y también qué es lo que los está parando para poder pedir la promoción en el trabajo o llevar su negocio al siguiente nivel. ¿A qué me refiero a llevar su negocio al siguiente nivel? Cualquier negocio necesita que el líder expanda su capacidad de comunicarse mejor. Pero para comunicarse mejor, necesita entender sus emociones mejor. No es posible comunicarse mejor para el que no entiende sus emociones, porque es muy reactivo.
Entonces, este es un programa de 3 días en donde te llevo a las personas en una conversación guiada para completar su pasado, para completarlo. La mayoría de las personas dicen, yo no tengo que completar mi pasado, yo estoy bien con mi pasado. Eso es lo que eso es lo que crees. Okay. Porque no puedes ver lo que te está deteniendo para mejorar tu calidad de vida. Entonces vamos en una conversación en donde yo guío para que las personas puedan disfrutar, completar su pasado. Cuando ya hacemos eso, se puede crear un futuro en donde puedes traer tus herramientas, puedes traer tu creatividad, puedes soltar muchos miedos que te están saboteando y genuinamente puedes empezar a crear un nuevo futuro. Eso es lo que vamos a hacer en esos 2 días y medio. Nos unimos 2 ciencias que nosotros llevamos estudiando ya por casi 15 años, y es la ontología, que es la ciencia del ser, del estudio del ser, y la neurociencia, que es cómo tu sistema nervioso, por medio del sistema nervioso, cómo se comunica con tu cerebro, cómo funciona tu cerebro y tu sistema nervioso. Y eso es crítico para poder crear el siguiente nivel, para poder desatar el líder en ti. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esos 2 días y medio. La manera en la que las personas pueden registrarse o saber más es en accesoalliderenti.com, en accesoalliderenti.com. Y no, me encantaría que quiero que tú estés ahí ahora sí, quiero que estés ahí, y obviamente si tu comunidad viene, sería lo mejor del mundo. Perfecto, perfecto. Qué bueno, la verdad, Gio. Me encanta siempre hablar contigo de diferentes temas, de, tanto de negocio y aceptar, ¿cómo se llama esto? De darte las gracias por aceptar estar conmigo aquí en este programa, de siempre compartir, de siempre ser abierto, de siempre dar un punto de vista de una manera siempre que te digo, oye, estoy pasando por tal situación y tú, a ver, cálmate, ve esto, es bueno, ¿no? Y quería darte la verdad, la gracia ahí. Sí voy a ir para allá el 12, no sé a qué hora. ¿Empieza el 12 en la mañana o a qué hora empieza? A la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Me quedé, hasta se empieza a la 1 de la tarde. Perfecto. ¿Y el domingo a qué hora acaba? A las 7 de la noche. Ok. 1 de la tarde el viernes, 7 de la tarde el domingo. Bueno, yo creo que con eso estamos súper bien, ready. Muchísimas gracias, Gio, una vez más por el tiempo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias por la amistad. Muchísimas gracias por el conocimiento. Y básicamente esto es todo lo que tenemos para ti el día de hoy. Pero me voy a despedir con una sola pregunta. Allá afuera hay un Giovanni que está en Atlanta, que acaba de llegar, acaba de terminar la universidad, es hispano, le están ofreciendo trabajo que no le gusta, tiene mucha presión social para pagar biles y quiere emprender. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que escoja la industria que más le gusta, lo que más le gusta, y busque a una persona que lo está haciendo y trabaje para esa persona. Que haga Perfecto. que su propósito, bueno, haz que tu propósito sea el que guía tu futuro y no el dinero. Listo. Listo. Bien, bastante noble el consejo. Muchísimas gracias. La persona, conéctese con Giovanni González. Hay mucho para aprender con él. Muchísima experiencia en el campo. A mí me atrapó su estilo y con todo lo que está haciendo. Entonces, sería un placer y un honor para mí y esperamos que no solamente sea esta, sino que vengan muchas más de este tipo de charla para que podamos realmente y poder hacer cosas mucho más grandes y seguir creciendo, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y con esto me despido.